Jóvenes, bueno, como pudieron ver, me olvidé de comentarles en la anterior clase que todas las clases que vamos a tener durante el semestre es este mismo enlace, ¿de acuerdo? No vamos a estar enviando nuevos enlaces. Para quienes... bueno, hay gente que ha adicionado, me están diciendo. Bueno, clase iniciamos 8:30, hay 5 minutos de tolerancia. Le preguntan a sus compañeros la ponderación. Grupo de comunicación que vamos a tener es a través del Telegram y todas las tareas, trabajos prácticos, exposiciones, todo lo que vayamos a hacer a través del Classroom, ¿de acuerdo? No sé si alguno ha tenido la posibilidad de verificar el Classroom. Ya subí 2 libros, ¿de acuerdo? Son bastante pesados, son bastante densos. Sobre este tema, jóvenes, de lo que vendría a ser la soldadura, hay mucho material, ¿de acuerdo? Mucho material. Vamos a estar subiendo. Hay mucho material también hay mucho material en inglés también, ¿no? Igual lo voy a subir para que lo tengan por si algún día lo quisieran dar alguna ojeada o para buscar algún tipo de información, pero existe mucho material de estudio en la web sobre este tema, ¿de acuerdo? Después, el tema de cómo registran su nombre en el Classroom, lo mismo, el apellido paterno, materno y su nombre, tal cual como está en el CPD, ¿de acuerdo? Para que no tengamos ningún tipo de inconvenientes. Clases 8:30, martes y jueves. Como vieron, desde el primer día de clase que se inició, estamos dando. Normalmente no faltamos a clase. ¿Alguna otra duda? Consulta. Muy bien, jóvenes. Si no hay más dudas, ¿cómo dice? Todo claro, ingeniero. Perfecto. Muy bien, jóvenes. Vamos a iniciar. Esperemos que no nos sabotee el internet como la última vez en la última parte. Voy a intentar hacerlo así. Creo que la anterior vez estuve con la cámara y me satura subida y bajada de datos. Muy bien, jóvenes. La materia nuevamente, tecnología de unión de materiales. Recuerdo, el tema número 1 van a ser los métodos de unión de los materiales. ¿De acuerdo? Jóvenes, si tienen alguna duda, me cortan y lo desarrollamos o vamos atendiendo sus inquietudes. ¿De acuerdo? Me gustaría hacer primero una introducción. Ya ustedes están en semestres avanzados y siempre es bueno tener una noción de qué es lo que, bueno, vamos a estudiar y realizar, ir preparando, ¿no es cierto? Prácticamente, jóvenes, desde el inicio de los tiempos, el hombre ha tratado de controlar todas las fuerzas de la naturaleza o la naturaleza en sí, ¿de acuerdo? Y eso lo ha logrado oponiéndose o tratando de utilizarlas en su beneficio, intentarlas detener, intentarla contener para poder después utilizarla, ¿de acuerdo? Y la ingeniería es la disciplina organizada, jóvenes, que aparece para encauzar estos esfuerzos que viene haciendo el hombre
Y nosotros, los ingenieros, somos los encargados de tomar esta importante y muy difícil misión, ¿de acuerdo? Entonces, a medida que la humanidad fue creciendo, donde se fue expandiendo, el hombre fue teniendo mayores necesidades y aspiraciones, ¿de acuerdo? Y esas necesidades, una de ellas fue mejorar su nivel de vida, ¿de acuerdo? Y a través de eso, y la ciencia y la ingeniería, ayudada de la tecnología, lo fue consiguiendo, ¿de acuerdo? Día a día es como se van dando a través de la tecnología y las nuevas herramientas, ¿de acuerdo? Se van atendiendo estas demandas. Ya a lo que es nuestro motivo, nuestra materia, ¿de acuerdo? En todo ese proceso desde el inicio de los tiempos, ¿de acuerdo? Se viene incorporando la soldadura, ¿de acuerdo? Que prácticamente es la tecnología de fabricación, ¿de acuerdo? Donde se da la unión de los materiales, ¿de acuerdo? No vamos a hablar solamente de los metales, ¿de acuerdo? Porque también vamos a ver unión de otros tipos de materiales, no necesariamente los metales, ¿de acuerdo? Y con este tipo de tecnología que se incorporó, ya vamos a ver sus inicios, ¿de acuerdo? Comienzan a romper muchas barreras, ¿de acuerdo? Se comienzan a obtener muy buenos resultados, ¿de acuerdo? Y ya cuando hablamos de la unión de materiales a través de la soldadura, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que saber que este proceso, ¿de acuerdo? No deja no deja de impactar, perdón, o no es inerte con todas las partes que lo vinculan, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Que no solamente hay una afectación o un cambio en la soldadura nada más, sino que es de todo su entorno, ¿de acuerdo? Esto es así debido a que la propia esencia que se tiene de formar un todo metalúrgico con esta tecnología, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer es que introduce los sistemas de acciones térmicos y mecánicos, ¿de acuerdo? Para que la soldadura, en este caso lo que vendría a ser la fusión, ¿de acuerdo? No quede aparte o no vaya a quedar fuera de dicho sistema, ¿de acuerdo? ¿Qué tipos de unión? Ya lo vimos al comienzo de la materia el día martes. Prácticamente tenemos uno que es la unión adhesiva, ¿de acuerdo? Donde tenemos los adherentes, los adhesivos y los elementos de cohesión, ¿de acuerdo? Que lo vamos a estudiar en la materia. La unión por soldadura, prácticamente nuestro 90% de nuestra materia, haciendo un ejemplo bastante claro de lo que vendría a ser, haciendo un zoom a lo que vendría a ser un punto de soldadura, todo lo que va a estar involucrado en la soldadura, y las uniones mecánicas que vemos en el tema de las uniones mecánicas remachadas y uniones mecánicas atornilladas o con pernos, ¿de acuerdo? Pero en esta materia no vamos a avanzar prácticamente este tipo de unión. La nombramos porque es parte, ¿no?, de los procesos de unión que se tiene para los materiales, ¿de acuerdo?
¿Cuándo nace, jóvenes? ¿Hasta ahí está todo claro, jóvenes? ¿O hay alguna duda? Todo claro, Está ingeniero. claro. Todo Muy claro, bien, ingeniero. muy bien. ¿Dónde nace prácticamente, jóvenes, la soldadura? Ya en la edad de bronce se descubrieron, en la actualidad evidentemente, a medida que se fue haciendo los estudios, donde ya existían piezas metálicas unidas. ¿De acuerdo? Ya prácticamente en esa época ya se comenzó a trabajar con un proceso de soldadura. ¿De acuerdo? Los egipcios también, prácticamente, estos señores lo que utilizaron fue el calor para derretir y unir los materiales, prácticamente lo que eran para trabajar los metales de orfebrería, prácticamente eran trabajo de tallado, de fundido de oro, ¿de acuerdo? Ya en la Edad Media, ¿de acuerdo? Ya entra prácticamente la soldadura por fragua, que son en los hornos, ¿de acuerdo? Donde el artesano, el típico que se ve en las películas, que coloca un hierro a un horno donde se ve mucho calor, mucha temperatura, calentaba y comenzaba a golpear el material hasta producir la unión de estos, ¿de acuerdo? Ya en 1801, para que se den idea, se comienza a descubrir lo que vendría a ser el arco eléctrico por Harper Davy, ¿de acuerdo? Donde este señor establece ya prácticamente las bases para el uso de la soldadura por arco eléctrico. Y ya a principios del siglo pasado se descubre ya el uso del acetileno con el oxígeno, donde la unión de estos dos señores llega a alcanzar una temperatura de los 3000 grados centígrados. ¿De acuerdo? Para que nos hagamos una idea, ¿quién sabe cuál es la temperatura de fusión del acero? 1700 grados, creo, ingeniero. Sí, 1500, 1600, varía la literatura, pero estamos por ahí, 1500, 1530, por ahí, 1500 y algo. Va a depender de la composición y, bueno, hay muchas literaturas que hablan, pero normalmente estamos ahí, entre 1500 y 1600, me atrevería a decir. ¿De acuerdo? Entonces, para que nos demos idea, ya el siglo pasado se llegaba a obtener temperatura de 3000 grados centígrados y para fundir el acero solamente se necesitaba prácticamente la mitad. ¿De acuerdo? Entonces, ya durante el siglo XX, ¿de acuerdo? Se fueron desarrollando prácticamente lo que habíamos dicho antes, la soldadura por arco, ¿de acuerdo? Y ya en 1935 comienza a entrar el fundente granulado, ¿de acuerdo? Ya con electrodos de tungsteno y la soldadura por arco eléctrico con alambre sumergido. ¿De acuerdo? O sea, prácticamente no es una tecnología nueva, ¿de acuerdo? Se ve durante la historia, se ve que la soldadura ha acompañado al desarrollo de la humanidad, pero cada vez se van dando nuevas tecnologías apoyándose en los principios que ya se venían dando desde hace muchos años, del comienzo de la humanidad. ¿De acuerdo? Ya con el avance de la ciencia, ¿de acuerdo? Obviamente ya tenemos procesos de unión donde la calidad del terminado, la seguridad que va a tener, todos esos puntos tienen que ser prácticamente
a prueba de falla, porque estos señores entran en la industria aeroespacial, en la industria química, ¿de acuerdo? Y ya lo último de lo último ya son las soldaduras por plasma, y las de electrones, los rayos láser, prácticamente eso es tecnología de punta. Pero la soldadura común que se tiene, que prácticamente tiene ya muchos años de desarrollo, ¿de acuerdo? Sus principales aplicaciones son para las carrocerías de automóviles, los ferrocarriles, las estructuras de las máquinas, los tanques, los ductos, todo prácticamente, las centrales nucleares, las centrales térmicas, en toda la industria en general, ¿de acuerdo? No tan específica, vamos a decir, como una aeroespacial, pero en la industria en general, la soldadura está presente prácticamente en todas ellas, ¿de acuerdo? Más no me atrevería a decir en cuál no existe, ¿de acuerdo? En sí, en todas va a existir. No vamos a decir en el proceso de la fabricación, pero prácticamente desde las instalaciones de una fábrica ya existe la soldadura, ¿de acuerdo? No sé si pudieron ver mi mensaje, lo mandé cerca a las 8 seguramente, un poquito antes, para que estudiaran o repasaran el tema de las propiedades de los materiales. Y les puse si podían ver el tema de las propiedades físicas, químicas y mecánicas. ¿Quiénes me dicen alguna de estas, por favor? Para que no se duerman. Jóvenes. Una de las propiedades mecánicas podría ser la ductilidad, ingeniero. Perfecto. Pero eso está dentro de las propiedades plásticas, ¿no es cierto? Claro. Las propiedades químicas sería de qué compuesto está hecho el material. Su composición, sí, pero una propiedad química... Podría ser la densidad. La densidad entraría en las propiedades físicas, ¿no es cierto? En las propiedades químicas tenemos la resistencia a la corrosión, ¿no es cierto? Es una propiedad química que puede tener un material. Otra. Física serían masa y volumen. También densidad o el peso específico prácticamente, ¿no? ¿Qué otro? Dureza y puntos de fusión. Dureza, punto de fusión, estaríamos hablando de una propiedad ya un poco más tecnológica, ¿sí? ¿Qué otro? Pero esa entra dentro de las propiedades mecánicas, evidentemente, ¿no? ¿Alguna otra que se acuerden? La fragilidad entre las mecánicas. Perfecto. La conductividad eléctrica. Esa es una propiedad eléctrica de los materiales, ¿no? La resiliencia. Dentro de la resistencia, dentro de las propiedades mecánicas, hay una que es común, muy conocida, la resistencia mecánica, ¿no es cierto? Resistencia a la fatiga. Resistencia a la fatiga también. El módulo de Perfecto. Young y el módulo y la De razón de 4. elasticidad. Sí, ahí también eso entra en el tema de la elasticidad, ¿no es cierto? Que es otra propiedad mecánica. Todos estos, señores, los debemos repasar, debemos tenerlos porque van a ser parte de el conocimiento previo que debemos tener para poder implementar todo lo que vendría a ser el tema de las soldaduras. ¿De acuerdo? Para la siguiente clase, denle una ojeada también y hablamos. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. ¿Qué es o cómo se define? ¿Cuál es el concepto de soldadura? Espérenme un segundo, voy a prender la luz. Espérenme un segundo.
ahora sí. Este concepto, a ver, vámonos para atrás. ¿Qué entienden por soldadura? A ver, 5 definiciones de sus palabras, no algo que lo busquen por internet. Jóvenes. La unión de Podría- piezas, Unión de piezas, bien. Podría ser la unión de dos metales a través de la dilución de los mismos provocada por una alta temperatura. También, perfecto. Ahora vamos a ver que ese es uno de los puntos, ¿no? La temperatura. ¿Alguien más? Como vemos acá, jóvenes, y vamos a tratar de ir de lo más general o más, vamos a decirlo así, más abstracto a lo más simple, que le vamos a dar una definición. ¿De acuerdo? Como lo habíamos dicho, ¿no? Como uno de los compañeros había dicho prácticamente, es la unión de dos piezas, ¿no es cierto? Pero se usan haciendo el uso de fuerzas de cohesión que van a derivar en un... A ver, jóvenes, estoy aceptando las personas que están entrando ahora, los estoy aceptando porque entiendo que es su primera clase. ¿De acuerdo? El inicio de la clase es a las 20:30. ¿De acuerdo? No a las 21 prácticamente. ¿De acuerdo? Así que por favor, jóvenes, se programan y empezamos a las 20:30. ¿De acuerdo? Entonces, esta unión, ¿de acuerdo? Va a derivar en un enlace metálico. Prácticamente las dos piezas se van a convertir en una sola. Esta entidad, la AWS, la van a escuchar mucho las personas que se vayan a dedicar al tema de la soldadura, la American Welding Society, ¿de acuerdo? Estos señores son la entidad reguladora o la entidad normalizadora de lo que vendría a ser la soldadura en el mundo, ¿de acuerdo? Prácticamente estos señores, voy a subir hay el welding book, el welding handbook de estos señores, lo tengo por ahí, está en inglés, una lástima, no quería pillarlo en español, alguna versión anterior, pero no he pillado. En cuanto la tenga, la voy a subir, pero les voy a subir el handbook welding que es de estos señores, ¿de acuerdo? Donde prácticamente ellos ya tienen todo estandarizado, todo normalizado, no hay nada que inventar aquí, ¿de acuerdo? Y estos señores obviamente hacen una definición bastante abstracta, ¿de acuerdo? Donde dice que la soldadura viene a ser una coalescencia. Traducido, ¿qué es una coalescencia? Prácticamente son las propiedades que tienen los materiales a fundirse o a unirse. Coalescencia es eso, ¿de acuerdo? Entonces, una coalescencia localizada de metales y no metales, producida mediante el calentamiento de los materiales a las temperaturas de soldadura requeridas. Unión de materiales o de dos piezas, dos metales o no metales, ¿de acuerdo? A través de la temperatura a la que llegan para que la soldadura requiere, traduciéndolo al simple. Con y sin la aplicación de presión, ¿de acuerdo? O también mediante la aplicación de solo presión y con
o sin el uso de material de aportación. ¿De acuerdo? Es un poco, hay que leerla unas 2 veces para que se entienda bien. Es la unión de materiales, ¿de acuerdo? De metales y no metales, que se produce a través de calentamiento de estos materiales a las temperaturas de soldadura requeridas. Esto se lo puede lograr con o sin la aplicación de presión o mediante la aplicación de solo presión, porque podemos tener temperatura y aplicarle presión, o solamente presión, y con o sin materiales de aporte. ¿De acuerdo? Todo eso es lo cual lo define la AWS a la soldadura. ¿De acuerdo? Pero nosotros vamos a ir un poco más libre, ¿de acuerdo? Donde vamos a definir que la soldadura es un proceso de fabricación donde se unen 2 materiales, no lo vamos a cerrar en metales y no metales, ¿de acuerdo? Mediante la coalescencia de las piezas, mediante sus propiedades para unirse o fundirse, ¿de acuerdo? Es lo más simple y sencillo que podemos denominar lo que vendría a ser el concepto de soldadura. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda, alguna consulta de esto acá, jóvenes? Muy bien. Y ya durante las últimas décadas, jóvenes, la soldadura ha sido sometida y ha sido aportada por mucha investigación y mucho desarrollo tecnológico, ¿de acuerdo? Donde prácticamente se ha ido evolucionando los procesos, los equipos, los materiales utilizados, ¿de acuerdo? Y ya al día de hoy ya la AWS reconoce más de 50 procesos de soldadura, ¿de acuerdo? Que utilizan diferentes fuentes de energía para unir metales. Entonces, al final de esta clase les voy a mostrar un PDF donde prácticamente están divididos y bien seleccionados, bien subdivididos también, para que lo veamos, y lo voy a subir al Classroom, ¿de acuerdo? Muy bien, señores, los procesos de soldadura. Dentro de esto vamos a ver los materiales que son utilizados en soldadura, ¿de acuerdo? Que nos dice que la selección de estos materiales, ¿de acuerdo?, es muy importante, ya que los componentes de la mayoría de los procesos manufacturados, donde la soldadura, donde es el campo de acción de la soldadura, donde es el mayor campo de acción de la soldadura en la manufactura, vamos a tener materiales ferrosos y no ferrosos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos los materiales, lo vamos a dividir en metales y no metales, ¿de acuerdo? Los metales en ferrosos, donde vamos a tener los aceros al carbono, aceros aleados, los hierros colados, hierros forjados, y los no ferrosos, que son plomo, cobre, magnesio, aluminio, zinc, todo también aplicado a la soldadura, y ya los no metales, los plásticos, los cerámicos y los compuestos. ¿De acuerdo? Eso está claro, ¿no? Nada nuevo, entiendo, para ustedes. ¿Sí? ¿O alguien tiene alguna duda? Está claro. Perfecto. Los tipos de acero, jóvenes, utilizados en los procesos de soldadura. Estamos haciendo un resumen o un inicio de todo lo que yo entiendo que ustedes ya tienen, y por eso vamos un poco más rápido. ¿De acuerdo? Bueno, si no, igual me dicen y vamos un poco más lento y vamos desarrollando cada punto un poquito más. ¿De acuerdo? Entonces, los materiales que tienen una mayor aplicación, jóvenes, en lo que vendría a ser la soldadura, es el acero, ¿de acuerdo? ¿Y qué es el acero?
prácticamente es una aleación de elementos químicos entre hierro y carbono, ¿de acuerdo? Donde también se le pueden agregar otros tipos de elementos químicos, azufre, fósforo, silicio, etc. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para mejorar sus propiedades. Los podemos fortalecer, podemos mejorarle sus propiedades químicas, físicas, químicas, etc. En función a qué tipo de componente químico se le agregue, podemos mejorar lo que vendría a ser sus propiedades. ¿De acuerdo? Y de estos elementos salen los aceros al carbono y los aceros aleados o los aceros con aleación. ¿De acuerdo? Un acero al carbono, ¿de acuerdo? Se lo clasifican, podemos clasificar aceros al carbono con bajo, mediano y alto contenido de carbono, jóvenes. ¿De acuerdo? Estos aceros, ¿de acuerdo? El hierro y el carbono van a ser sus principales componentes, ¿de acuerdo? Y tienen una característica que tienen una facilidad para ser soldados, ¿de acuerdo? Lo que van a estar por debajo del 0,5% de carbono. Ya los aceros con aleación o los aceros aleados, ¿de acuerdo? Aparte de lo que vendrían a ser el hierro y el carbono, ¿de acuerdo? Tienen otros tipos de componentes químicos, ¿de acuerdo? Cromo, tungsteno, manganeso, níquel, etcétera, muchos de ellos, ¿de acuerdo? Y ya con esta composición química que se le agrega para mejorar sus propiedades, ¿de acuerdo? También podemos mejorar sus propiedades de soldabilidad, su resistencia a la corrosión, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? No hay duda, ¿no? Muy bien. Y como ustedes pueden ver, tenemos los aceros, acero al carbono, aceros aleados, ¿de acuerdo? Y como podemos tener mucho bajo, medio y alto contenido de carbono, o sea, hay una gran cantidad de mezcla que se puede hacer, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El ICI, el Instituto Americano de Hierro y el Acero, y la Sociedad Americana de Ingenieros, su nombre es ENSAE, clasifican los aceros con 4 dígitos. El primero indica el tipo de acero y el segundo dígito nos va a dar el elemento predominante en la aleación, es el mayor componente que va a tener la aleación, ¿de acuerdo? Y a sus últimos 2 dígitos nos va a dar el porcentaje de carbono que tiene, ¿de acuerdo? Un acero 1040 prácticamente nos indica que tiene, que es un acero al carbono, 0 porcentaje de aleación, o sea, no va a ser un acero aleado, y los últimos dos dígitos, obviamente dividido entre 100, nos va a dar el porcentaje de carbono que contiene ese acero. Aquí hay una lista y pueden bajarse de internet o buscar en la bibliografía muchos más componentes, mucho más clasificación para cada uno de ellos. Pero prácticamente son los mismos y se pueden estudiar. ¿De acuerdo? Se los voy a dejar al final. ¿De acuerdo? Ahora sí, jóvenes, la clasificación de la soldadura. Si seguimos un orden, hemos ido estudiando su inicio, prácticamente los procesos, los materiales, las propiedades de los materiales, prácticamente cómo se llegan a ellos, los tipos de aceros, los metales y no metales, y ahora vamos a entrar a hablar lo que vendría a ser la clasificación de la soldadura. ¿De acuerdo? Estos procesos, ¿de acuerdo? Se los puede catalogar donde se ocupa calor sin aplicar presión o combinando estos dos, calor y presión. ¿De acuerdo? Prácticamente
los estudios han demostrado de que si las partes en contacto de las piezas metálicas estuvieran libres de óxidos y de humedad, ¿de acuerdo? Prácticamente se llegaría a hacer una unión solamente con sobreponerlas. Pero sabemos que al nivel microscópico van a haber crestas y valles, ¿de acuerdo? Que van a oponerse a que los átomos se unan directamente. Es por ello que se necesita realizar un aporte de energía calorífica para poder realizar la unión. ¿De acuerdo? Esta energía lo que llega a hacer es unir los dos bordes. ¿De acuerdo? Que lo deja en una sola pieza con una nueva red cristalina, porque al agregarle temperatura hemos modificado su red cristalina. ¿De acuerdo? Entonces, ahí su red metalográfica ha cambiado. ¿De acuerdo? Para llegar a obtener esta unión, lo podemos hacer a través de la fusión o a través de la presión. ¿De acuerdo? La soldadura por fusión, ¿de acuerdo? Como su nombre lo dice, lo que hace es utilizar calor para fundir y unir los materiales, ¿de acuerdo? También se puede usar un segundo material, ¿de acuerdo? Como aporte, que lo que llega a hacer es, al momento de unir los dos materiales, lo que hace es mejorar las propiedades en la zona de unión. Evidentemente, el material a los lados no va a cambiar, pero sí mejora las propiedades de la unión, de la zona de la unión, ¿de acuerdo? Y este proceso por fusión lo podemos dividir por arco eléctrico protegido o soldadura oxiacetilénica, ¿de acuerdo? ¿Qué es la soldadura con arco eléctrico protegido? Prácticamente es el proceso de soldadura que va a calentar las dos partes donde se va a unir, o sea, el tope donde se está uniendo, a través de un arco eléctrico, ¿de acuerdo? Que se va a establecer entre el metal de aporte y las piezas a ser unidas. ¿De acuerdo? ¿Queda claro, jóvenes? Que muchas veces eso de ahí, la gente sabe cómo se suelda, ve el electrodo y todo eso, pero no sabe qué es lo que está pasando en verdad en esa unión. ¿De acuerdo? Prácticamente es la temperatura que se está creando debido al arco eléctrico que hay entre el metal de aporte y las piezas que se están uniendo. ¿De acuerdo? Y evidentemente ese metal de aporte que se está agregando, si fuera el caso, mejora las propiedades de la zona de unión de estos dos. ¿De acuerdo? Y ya la soldadura oxiatilénica, jóvenes, es un proceso de unión donde, claro, se usa gases combustibles con mezcla con oxígeno para producir una flama, ¿de acuerdo? Que va a fundir los dos extremos de la pieza que se requiere o que se están soldando con la aplicación de sí o no de material de aporte. Jóvenes, ¿ha quedado claro esos dos? Ingeniero, la Dígame. soldadura con arco es la más común que existe. Sí, la más común, y hay diferentes procesos, ¿no? Lo que quiero es que entendamos que la soldadura con arco eléctrico protegido, cómo funciona, y la soldadura oxietilénica también, cómo funciona. Una es a través de fundir las dos piezas que se están uniendo a través del calor aportado por el arco eléctrico, ya sea con un material de aporte o no, y el otro es con la flama que funde también los dos extremos que va
que se estaba requiriendo unir la pieza, y eso también con o sin aplicación de metal de aporte. ¿De acuerdo? Eso que les quede muy claro, jóvenes. ¿De acuerdo? Ya evidentemente dentro de la soldadura por arco protegido vamos a ver las diferentes tecnologías. Y vimos la soldadura por fusión, que eran las dos, y las dos que vimos hace rato, y ahora vamos a ver lo que vendría a ser la soldadura por presión. ¿De acuerdo? Prácticamente, como su nombre lo dice, ¿de acuerdo? Es la unión o la fusión de dos superficies, ¿de acuerdo? Aplicándole presión, ¿de acuerdo? Normalmente, al ser unidas para poderlas soldar a través de presión, o se le aplica una temperatura antes, o a través mismo de la presión se va creando temperatura en la superficie, pero normalmente son precalentadas antes, ¿de acuerdo? Y dentro de la soldadura por presión vamos a tener soldadura por forja o fragua y la soldadura por resistencia eléctrica. ¿Cómo funcionan o cómo son estas dos? La resistencia por forja o fragua, también la van a encontrar en la bibliografía muchas veces como soldadura por fragua, prácticamente es calentar las piezas en un horno, o también denominado fragua, y después a través de la presión o golpes se unen las piezas, ¿de acuerdo? Esa es la soldadura por forja. Y la soldadura por resistencia eléctrica, jóvenes, es la combinación del calor y la presión para obtener la unión, ¿de acuerdo? Este calor se la obtiene a través de una resistencia eléctrica y la presión a través de elementos mecánicos para poder unir estos dos metales. Normalmente, este tipo de soldadura, que la denominan resistencia eléctrica, en nuestro medio lo dicen una malla electrosoldada, le dicen, ¿de acuerdo? Que prácticamente es a través de el calor generado a través de una resistencia eléctrica. Han visto, ¿no? Está muy de moda una malla electrosoldada. Prácticamente la malla electrosoldada es una soldadura por resistencia eléctrica. ¿De acuerdo? Como les había comentado, la AWS ha catalogado más de 50 procesos de soldadura, jóvenes. Ahora vamos a ver el cuadro que les tengo preparado. Pero tenemos soldadura de metales por fusión y por presión. La soldadura por fusión la vamos a dividir por arco voltaico y soldadura con gas, donde dentro del arco voltaico tenemos arco eléctrico, arco sumergido, arco protegido, donde vamos a tener este tipo de tecnología, y la otra con la oxiacetilénica o la oxibutano, ¿de acuerdo? Y a la soldadura por presión, va a ser por fragua, la resistencia eléctrica, la explosión, la inducción y fricción, ¿de acuerdo? La resistencia eléctrica a tope, por punto y por costura, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna duda, alguna consulta sobre estos, jóvenes? Ingeniero, Dígame. aprovechando que vemos los diferentes modos de soldar, más que todo es una curiosidad, Dígame. porque en internet aparecen tipos de soldadura que se realiza por fricción, y quisiera saber si es que eso es algo nuevo. No, eso prácticamente, si se da cuenta, es una soldadura por presión, porque usted he
he visto alguna vez el video donde dos elementos se enfrentan a altas revoluciones y al momento de que se enfrentan comienza a crear claro, se crea alta temperatura por fricción, se funde prácticamente la superficie, ambas superficies que están en contacto, ¿de acuerdo? Y prácticamente se llega a unir, se llega a soldar ese proceso. Pero sí, se la tabula o se la agrega a lo que vendría a ser la soldadura por presión, y como un subíndice de esto de acá va a ser la soldadura por fricción, ¿de acuerdo? Pero es tal cual es la que usted está diciendo. Gracias. Y para terminar, jóvenes, en un segundo, vamos a compartir. Listas, jóvenes, se los voy a subir ahora. Vamos a agrandarlo. Listas, jóvenes. Proceso de soldadura, ¿de acuerdo? Soldadura por arco, y tenemos todo esto. Todo esto. Soldadura fuerte, todo esto. Soldadura de estado sólido, todo. Como les digo, hay una infinidad de procesos que la AWS ha catalogado, o sea, llegan a ser más de 50. Evidentemente no vamos a llegar a estudiar todos, ¿no? Pero los principios y los procesos más comunes sí lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, para que ustedes vean, con oxiacetileno, todos los tipos de soldadura que se tienen, ¿de acuerdo? Es bastante largo. La soldadura es un estudio bastante exhausto que hay, y ha habido mucha tecnología, incluso le ponen hasta sus abreviaciones, ¿de acuerdo? Para que aquí prácticamente la más conocida es la SMAU, la GETAU, por ahí tiene que estar la MIC, TIC, ¿de acuerdo? Pero son todos estos. ¿Alguna duda, alguna consulta, jóvenes? Ingeniero, disculpe, ¿no va a pasar ese PDF? Sí, lo voy a subir al Classroom. Ok, gracias. Y con respecto a las diapositivas, las subo cuando terminamos el avance, ¿de acuerdo? Termino el avance y se sube. Terminamos el avance y se sube. Tema 1, tema 2, tema 3. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Si no hay más dudas, vamos a quedar ahí. No hay más dudas, entonces, jóvenes. Le subo ahora mismo esto y quedamos ahí. Muy bien, jóvenes. Nos vemos el día martes a las 8:30. Bueno, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego. Ingeniero, gracias. Hasta luego.